Génesis, capítulo 32, versículo 22. Cuando usted lo tenga, puede decirme amén. Amén. ¿Lo tienen? Es fácil de encontrar porque es el primer librito de la Biblia. Así que Génesis 32, 22 dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenían. Y así se quedó Jacob solo. ¿Cómo se quedó? Solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Ese corito, ¿se acuerda de ese corito? No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Podrás cerrar tus ojitos allí un momentito y hacer una oración junto a mí para que el Señor hable a nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Gracias porque sin duda alguna tú estás en este lugar, Dios mío. No es necesario invitarte porque ya tú estabas desde antes que nosotros llegáramos. Y qué hermoso es poder llegar hasta tu templo y sentir tu presencia en cada una de nuestras vidas. Gracias porque sabemos que tú te mueves en medio, Padre Celestial, de cada uno de nuestros cánticos. Y te has estado moviendo, Dios mío, durante todo este mes, hablando a tu pueblo, Dios mío, de manera especial. Te pido que en este día tú hables a nuestras vidas, que me utilices como un vaso, Señor, y que yo pueda hablar la palabra que tú tienes preparada para este pueblo, para que puedan acercarse a ti, crecer, madurar en ti, Dios mío, y puedan encontrar cada una de las respuestas a sus preguntas que puedan tener en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, porque sabemos que tú, Padre, haces cosas grandes, diferentes y hermosas, mucho más que abundantemente de lo que nosotros podemos pedir y de lo que nosotros podemos pensar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes sentarte en estos momentos y espero que puedas escucharme y ahí poquito a poquito, porque no quiero ser muy extenso, pero tampoco quiero cortarme mucho y quiero traer lo que Dios trajo para ustedes en esta preciosa mañana. Déjame comenzar con una pregunta sencilla en esta preciosa mañana. ¿Alguna vez te has sentido cansado y no sabes realmente por qué te sientes cansado? No me tienen que alzar la mano. No, ¿alguna vez te has sentido cansado y no sabes por qué? No cansado del cuerpo quizás, no cansado del trabajo, sino que quizás te sientes cansado por dentro, te sientes cansado en tu interior, cansado de levantarte y seguir, cansado de sentir que tu alma no está descansando, cansado quizás de cumplir, pero de no disfrutar de las cosas que tienes a tu alrededor, cansado de seguir creyendo, pero no anhelar, o mejor dicho, anhelar algo más profundo de lo que estás viviendo en estos momentos. La realidad es que soy médico, para la que no lo saben, y algo que constantemente veo en mi consulta es personas que están cansadas y no saben por qué están cansadas. Vivimos una generación que se encuentra cansado espiritualmente, no cansados de vivir, amado hermano, no cansados de quizás caminar, sino cansados y no saben el porqué de su cansancio
y creen que simplemente el cansancio se arregla con una pastilla o con dormir en muchas ocasiones o con hacer diferentes actividades. Y ¿sabe algo? La realidad del mundo en que estamos viviendo en estos momentos es que muchos están cansados y no entienden que el cansancio se debe a que Cristo, el Señor, está lejos de sus vidas. Y lo más fuerte de esto no es eso. Lo más fuerte es que aún muchos de los que amamos al Señor también podemos sentirnos cansados en algún momento. Y estamos cansados de aparentar quizás una fortaleza cuando por dentro de nosotros hay fragilidad. Cansados de sonreír por fuera, aunque por dentro nuestra alma está librando batallas en silencio. Cansados de cargar con culpas del pasado que no han sido sanadas todavía y que se han vuelto cadenas invisibles dentro de nosotros. Cansados de correr y de huir y irnos sin una dirección clara hacia dónde nos estamos dirigiendo en el momento tan preciso de la vida en que estamos viviendo. Cansados de vivir de lo que Dios hizo antes sin sentir lo que Dios quiere hacer con tu vida el día de hoy. Oh, y hay personas que saben adorar a Dios. Hay personas que saben orar, que saben servir, que saben el lenguaje espiritual. Y te lo digo porque en una ocasión de mi vida me pasó. Nacido, criado en el Evangelio, sabía cuándo tenía que alzar mi mano, sabía cuándo tenía que decir amén, sabía cuándo tenía que orar y tenía que cantar. Pero ¿sabes algo? En mi alma, en lo más dentro de mí, había una voz que me decía y me susurraba cada día: necesitas algo más de ti, necesitas algo más allá, necesitas algo más que simplemente alzar, cantar, orar. Necesitas acercarte a tu Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es caminar con Dios. Una cosa es saber sobre el poder de Dios y otra cosa es vivir en la presencia de nuestro Señor. Y escúchame en esta mañana con cuidado, que quiero hablar contigo. No te estoy hablando de que Dios te haya fallado. No es que Dios se haya ido. Es que a veces aprendemos a funcionar espiritualmente sin permitir que Dios transforme nuestro ser profundamente. Seguimos asistiendo a la iglesia, seguimos sirviendo, seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones dentro de nuestra congregación, seguimos resistiendo, pero hoy Dios ha llegado a este lugar a decirte: Dios no quiere que continúes resistiendo. Dios te está llamando a acercarte a Él, a habitar cerca del Señor, a tener intimidad, presencia, a tener una relación con el Señor. Por eso, hoy están de retiro, ¿verdad, Pastor Marco? Por eso es que me encanta, porque creo que este retiro no es un evento más, amado hermano. Creo que este retiro es un altar, es una cita divina, es un espacio en donde Dios se detiene con amor a decirnos: deja de correr, deja de ir por allí quizás huyendo, deja y párate un momento de la vida acelerada que tenemos constantemente. Acércate a mí en esta mañana. Podrás darle la mano que está al lado tuyo y decirle: acércate. Díselo: acércate. Acércate. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hablado y quizás estás diciendo: yo amo a Dios, pero algo en mí necesita quizás, aleluya, una sanidad, necesita profundidad, necesita volver a sentirse cerca de nuestro Señor. Y ahí es donde quiero entrar al libro de Génesis, al capítulo 32, 22 en adelante, donde he leído. Porque ahí hablamos sobre Jacob. Jacob podría parecerse en muchas ocasiones, quizás en un momento de nuestras vidas, a nosotros. Jacob, un hombre que tiene promesas, pero necesitaba la presencia. Un hombre que tenía bendición, pero necesitaba cercanía. Un hombre que tiene historia con Dios, pero necesitaba una transformación. Y hoy Dios quiere enseñarnos algo muy claro, amada congregación. La madurez espiritual comienza cuando nosotros dejamos de correr, cuando nosotros dejamos de estar agitados, cuando nosotros hacemos un alto y decidimos quedarnos cerca de nuestro Dios.
Aleluya. Decidimos acercarnos. Jacob no era un hombre perfecto. Jacob es un hombre grande dentro de la palabra, pero no es grande porque fue perfecto. Es grande porque Dios caminó con él. Y yo creo que eso nos dice algo importante, amada iglesia. Dios no camina con gente perfecta. ¿Habrá alguien perfecto en esta mañana, en este lugar? Dios no camina con gente perfecta. Dios camina con personas que están en el proceso de acercarse a Él y estar en el propósito del Señor. Jacob es el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, parte de una familia sobre la cual Dios da una gran promesa dentro de la Biblia. Promesas de bendición, promesas de propósito, promesas hacia el futuro, como usted puede leer en el libro de Génesis. Desde antes de nacer ya Dios había hablado sobre su vida. Dios tenía planes para él. Dios había escogido a Jacob con un propósito, y aún así Jacob lo vemos en la Biblia que sigue siendo completamente humano, completamente imperfecto. Su nombre nada más no era el más perfecto que podríamos decir. El nombre de Jacob significa el que lucha, el que empuja, el que suplanta, el que se abre camino solo. Desde temprano Jacob aprende algo muy peligroso en la vida del ser humano. Aprendió a resolver la vida de una forma él solo, como él quiere, a veces con astucia, a veces con miedo, a veces con estrategia, pero casi siempre con sus propias fuerzas. Si algo yo he aprendido en esta vida, y algo que está afectando profundamente a nuestra generación, es que quiere hacer todo con sus propias fuerzas, con sus propios conocimientos, con todo lo que ellos quieren saber. A veces piensan que los certificados o los diplomas que podemos tener en nuestras paredes son suficientes para hacer las cosas que necesitamos hacer, pero no. Jacob era ese tipo de hombre. Creía que con su aleluya, diplomas y todo lo que podía tener era suficiente. Jacob no era un hombre sin fe tampoco. Era un hombre que estaba cansado de hacer todo por sí mismo, como él quisiera y bajo sus propias estrategias. A lo largo de su vida, Jacob vio a Dios proveerle en todas situaciones. Escuchó promesas, experimentó la bendición, pero también cargaba con algunos puntos en su vida que no habían sido resueltos completamente. Una relación que no era la mejor, que estaba rota con su hermano Esaú. Decisiones del pasado que lo perseguían por años. Temores que nunca fueron del todo resueltas. Y es aquí en donde, cuando vamos a ver, Jacob podría parecernos a muchos de nosotros en alguna ocasión. Jacob representa a todos aquellos que quizás viven con Dios, creen en Dios, han sido acompañados por Dios por muchos años, pero llega un momento en donde el alma le dice: algo me hace falta. Y muchas veces no sabe explicar. Y no es falta de fe. No estoy hablando de falta de fe. Tampoco estoy hablando de falta de ir a una iglesia. Tampoco estoy hablando de falta de hacer algún tipo de actividad. Es falta de cercanía hacia nuestro Dios. Jacob llega a una etapa, amado hermano, en donde tiene mucha bendición alrededor, pero por dentro se siente que no tiene descanso. Tiene logro, pero no tiene paz. Tiene historia, pero necesita alinearse para saber hacia dónde va a estar dirigiéndose en algún momento. Y quizás, no sé tú, pero han llegado ocasiones en las que nos podemos sentir así. Y eso no significa que estás mal espiritualmente. Eso no significa que eres un pecador, amado hermano. Eso significa que Dios nos está llamando a que nos acerquemos más a Dios. Hay momentos en nuestras vidas donde nos hacemos esa pregunta: voy bien, veo todo tremendo, estoy avanzando, pero ¿estoy avanzando o simplemente estoy sobreviviendo espiritualmente? Porque se puede servir a Dios y estar agotado. A todos nos pasa. Se puede orar y sentir el corazón seco, creer y aún así seguir sintiéndose cargado. Jacob no estaba siendo rechazado en ese momento. Jacob estaba siendo atraído por el Señor. Y yo creo que Dios nos está trayendo a su presencia en esta mañana. Porque cuando Dios ama a alguien, cuando usted ama a alguien, ¿qué usted quiere, amado hermano? ¿Qué usted quiere? Hermano dijo, ¿estar cómo? Estar cerca. Si algo deseamos cuando amamos a alguien, es estar cerca. No vemos las horas que pasen para estar cerca de esa persona. ¿Verdad que sí? Los minutos parecen
Horas. Las horas parecen días. Los días parecen meses. Los meses parecen años. Los años parecen décadas. Esas son las cosas que le decimos a nuestros novios, a nuestros esposos cuando estamos lejos de ellos. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Porque si algo deseamos cuando amamos a alguien es estar cerca. Y cuando pasan estas cosas dentro de nuestro corazón y nos podemos sentir así, es porque Dios nos está invitando. Dios quiere estar cerca de nosotros. Dios nos está invitando con amor, amado hermano, a profundizar en su presencia. Y creo que en todos, no es nadie específico, todos tenemos que detenernos un momento, porque muchas veces hablamos de la presencia de Dios, pero pocas veces o muchas personas no saben qué significa realmente estar en la presencia del Señor, ni cómo se vive el día a día dentro de la presencia de Dios. Y por eso quiero explicarte algo. La presencia del Señor no es simplemente venir a un punto hermoso, no es simplemente llegar y cantar una canción, elevar las manos y llorar como todos nosotros hacemos porque sentimos en ese momento esas emociones. No es solamente un estado emocional o un momento emocional en nuestra vida. La presencia de Dios significa caminar con nuestro Dios incluso cuando nadie nos está viendo a nuestro alrededor. Es Dios acompañándonos en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando quizás muchos de los que están a tu lado se fueron y no están contigo. Es Dios sosteniéndote cuando estás cansado por dentro y no hay medicina y no hay sueño y no hay ejercicio que pueda funcionarte, amado hermano. La presencia de Dios no significa sentir algo. A veces se siente y a veces no se siente, pero siempre pasa algo, y es que la presencia de Dios transforma la vida de todo aquel que se encuentra en ella. La presencia de Dios, amado hermano, es cuando tu paz llega, aun cuando los problemas nos están atacando constantemente. Por eso que usted cree, porque usted cree que los dicen locos. Los dicen locos porque quizás están pasando por momentos difíciles, de situaciones difíciles, momentos que deberías estar quizás en un hospital hospitalizado en estos momentos, y la gente te ve y te dice: pero ¿cómo esta persona puede ir a alabar, glorificar a Dios, estar contento, alegre en medio de tanta situación? ¿Sabe quién hace eso? Eso no lo hace ni el corito, eso no lo hace la medicina, eso lo hace cuando tú y yo vivimos en la presencia de nuestro Dios. La presencia de Dios es cuando su voz aquieta, aunque no tengamos las respuestas claras en nuestras vidas. Cuando la verdad de Dios ordena nuestros caminos, aunque todavía no entendemos del todo lo que sucederá en el futuro. Y eso es lo que tú y yo necesitamos en este día. No necesitamos una emoción nueva, no necesitamos una actividad. Necesitamos vivir acompañados de la presencia de nuestro Dios. Dale una alabanza al Señor si puedes. Siento, aleluya. Santo. Porque sin darnos cuenta, la vida está tan ruidosa y se ha llenado de tanto ruido a nuestro alrededor, que vivimos tan deprisa, tan llenos de responsabilidades, con tantas expectativas, que empezamos a vivir para Dios, pero se nos ha olvidado vivir con Dios. No es lo mismo vivir para Dios. Necesitamos vivir con Dios. Por eso hoy te lo digo con claridad. Te lo voy a decir con claridad. La presencia de Dios es cercanía a Dios. Bendito Dios. Mire, estar en la presencia de Dios no estar en un lugar especial. Es vivir confiadamente todos los días sabiendo que nosotros estamos acompañados de quién. Que Dios está con quién. Con nosotros. Que Dios camina con quién. Conmigo. Que yo no estoy como solo, que Dios está conmigo constantemente. Recuerdo una vez, amado hermano, que iba por una entrevista de trabajo hace 800 años atrás, no lo voy a decir cuánto porque va a creer que soy viejo, pero yo iba por una entrevista de trabajo, y recuerdo
que antes de llegar a la entrevista de trabajo empecé a ponerme nervioso. Había mucha gente alrededor de mío, había gente quizás más preparada que yo, mucho más elegante, mucho más cordiales, mucho más esto, aquello, lo otro, y me puse nervioso. Pero recuerdo que en ese momento sentí la voz de Dios que me dijo: pero ¿por qué tú estás nervioso, muchachos? ¿Por qué tú estás nervioso? Si yo estoy contigo, tú no tienes que estar nervioso. Los que tienen que ponerse nerviosos son los que están allá adentro. En ese momento entendí lo que es caminar con la presencia de Dios. El que está conmigo es mayor que el que está en contra de nosotros. Y eso es cercanía, escúchame bien, la que produce la madurez espiritual, la presencia de Dios. No se trata de cuánto sentimos, se trata cuando permitimos que Dios esté con nosotros, que Dios camine con nosotros, que Dios tome decisiones junto a nosotros, que Dios esté cerca de nosotros, que aunque estemos cansados, dolidos, con problemas, nuestra alma descansa en la presencia de Dios, porque sabemos que no importando cuándo, cómo, dónde, Dios transformará todas las cosas a nuestro favor. Y ese llamado a la cercanía no lo vas a encontrar muchas veces en el ruido. Ese llamado a la cercanía con Dios se va a dar cuando muchas veces Dios nos está pidiendo que, ¿sabes qué?, hagas un alto. Porque Dios nos va a apartar, Dios nos va a separar, Dios nos va a llevar quizás a una noche completamente distinta a la que hemos estado viviendo. Y así, con el corazón sensible, que te estoy hablando de Jacob y vuelvo a Jacob, ¿verdad? Jacob entra en la noche en Génesis capítulo 32. Una noche donde Dios no lo abandona, sino donde Dios trata y trabaja con él. La Biblia dice en Génesis capítulo 32, versículo 24, que Jacob se quedó. ¿Cómo? Jacob se quedó solo. A todos nos llega una noche como esta. A todos. Quizás no siempre va a ser oscura por fuera, pero por dentro en algún momento te vas a quedar solo. Solo con tus pensamientos, solo con tus problemas, solo con tus preguntas, solo con lo que llevas evitando por mucho tiempo y que quizás no has querido ponerle punto y final a las cosas. Jacob se quedó solo, porque hay cosas que Dios no trata en la prisa. Hay conversaciones que Dios no tiene mientras tú y yo seguimos corriendo, seguimos muy deprisa, seguimos agitados. El retiro espiritual de hoy que ustedes están teniendo, yo creo que es como una noche como la que vivió Jacob, y que los lleva, los trae a que ustedes estén solos, en compañía con el Señor. Un espacio en donde Dios los ha estado apartando por mucho tiempo y los trae hoy y los aparta con amor para darles sin interrupciones y sin muchas veces los problemas y las situaciones que tenemos día a día. Hoy es la noche, podemos decirlo, aunque está de día, en donde Dios no ha llegado primero a explicarte. Dios, porque una cosa, a veces pensamos que Dios tiene que llegar y tiene que empezar a explicarnos y a darnos un discurso. Déjame decirte de esta manera. Yo soy médico y he trabajado en salas de emergencia. Y las salas de emergencia se supone que son para emergencias, ¿verdad? Se supone. Y cuando llega una emergencia, como por ejemplo un sangrado fuerte, el médico primero se sienta a explicarle todo lo que está pasando. Sí, mira, está sangrando porque tiene una herida bien profunda que está cortando la epidermis, y cogió la fascia, la abrió y abrió uno de los vasos, y este vaso está así, aquello, lo otro. El médico empieza con la teoría, el médico empieza a hacer las cosas, no, amado hermano. El médico no se sienta primero a dar una explicación larga cuando llega una emergencia como esa. El médico no empieza con la teoría, el médico no empieza con los detalles técnicos de lo que va a hacer. El médico lo primero que hace es trabajar sobre el sangrado, detener el sangrado, tratar lo urgente, lo que está pasando, interviene primeramente y después entonces, ¿qué es lo que hace? Se sienta con usted, se supone, ¿verdad? Se sienta con usted, con su familia, y le da una explicación, le explica el proceso, le explica cómo va a ser su recuperación después de eso y las cosas que usted tiene que hacer para poder recuperarse, amado hermano. Pero si solo
Si solo él se sienta a explicarlo y no interviene, simplemente esa persona no va a sanar y puede hasta morir. De la misma manera, amados hermanos, hay noches en nuestras vidas en donde Dios llega y Dios no va a empezar a explicarnos las cosas que están sucediendo. No, Dios llega primero, no llega primeramente a darnos las respuestas más hermosas y bonitas que tú y yo muchas veces queremos. Dios llega a tratar con el corazón. Por eso la Biblia en Génesis capítulo 32, versículo 22 en adelante nos dice que Dios llegó y no vemos que Dios haya empezado a hablar con Jacob en esa noche. La Biblia dice que Dios llegó y ¿qué hizo? ¿Qué empezaron a hacer? A luchar. Dice que luchó con él. Fíjate, y cuando hablamos de esto no estamos hablando de que Dios luchó por él porque estaba molesto. No era que él estaba luchando con él porque quería herirlo, sino porque no era tampoco porque Jacob necesitaba en ese momento más información. Jacob necesitaba una intervención divina en su vida en ese momento. Y esa noche Dios decidió no a charlar mucho con Jacob, sino que quería darle una experiencia a Jacob que transformara su vida. Porque hay cosas con nuestro Dios, amado hermano, que muchas veces no necesitamos las palabras para poder ser sanados o para poder recuperarnos. Necesitamos tener un encuentro personal con el Señor. Todavía recuerdo cuando era niño y cuando me levantaba dentro de la iglesia, que mi papá era pastor, una de las cosas que más se hablaba en aquellos momentos era que todo aquel que quisiera seguir hacia adelante tenía que procurar a mi niñez, a mi etapa de juvenil, tener un encuentro personal con el Señor, buscar la presencia personal del Señor. Si tú y yo queremos tener éxito, si tú y yo queremos hacer las cosas diferentes, si tú y yo queremos vivir una vida completamente distinta, tenemos que procurar tener un encuentro personal con nuestro Señor. Y no solamente tener un encuentro personal con el Señor, necesitamos cultivar esa experiencia, necesitamos cultivar, orar, aleluya, congregarnos, leer la palabra para poder entender lo que significa plenamente la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo no sé si tú has tenido una noche como esa, como la que tuvo Jacob, pero yo siempre recuerdo que en mi etapa de juvenil vivía quizás como Jacob. Estaba herido, estaba confundido, aunque estaba dentro de la iglesia y mi papá era pastor, me sentía completamente, aleluya, sin rumbo, me sentía que no tenía esperanza, un joven lleno de muchos complejos, un joven completamente tímido, un joven que estaba cansado del bullying que le hacían aún dentro de los que estaban alrededor de su círculo personal. Pero recuerdo que Dios siempre me llamaba y me decía que Él me amaba y que quería tener una experiencia conmigo. Y fui por muchos lados buscando la felicidad. Entré a fraternidades, volví a la escuela, hice muchos amigos, creía que eso era lo que me iba a traer la felicidad. Pero ¿sabe algo? Cada día por donde entraba me sentía más vacío, me sentía ansioso, me sentía en muchas ocasiones deprimido. Pero una noche recuerdo que entré a la recámara de mi casa y en esa noche recordé lo que tanto había escuchado dentro de la congregación, que decía: si te acercas al Señor, Él puede hacer las cosas diferentes. Si le pides a Dios, Él puede cambiarte. Si buscas de Dios, Él puede hacer la diferencia. Y ese día, cansado, con lágrimas en mis ojos, destruido mi corazón, simplemente lo que hice fue llegar hasta mi cama, me arrodillé y simplemente alcé mi voz al cielo y le dije: Señor, si tú eres real, si es verdad lo que dice, ya he ido a muchos sitios, me siento mal, me siento despavorido, me siento no sé a dónde ir. Tú quizás eres el único que puedes cambiar mi vida en estos momentos. Esa noche comprendo lo que le pasó a Jacob, porque esa noche el Señor llegó y sentí la presencia de Dios que llegó a mi habitación. Qué hermoso es sentir la presencia de Dios. No sé si te ha pasado, pero en ese momento de dificultad, en ese momento de ansiedad, en ese momento de tristeza, que puedo decirte que mi corazón se estaba sintiendo como pocas veces lo he sentido en mi vida. Sentí que por la puerta entró el mismo Señor y su paz llenó mi cuarto. Sentí que todo cambiaba. Es más, sentí que mientras estaba arrodillado en la cama, alguien se sentó al lado mío y comenzó a hablarme, comenzó a acariciarme. Mi vida desde aquel momento no ha sido igual, amado hermano.
todo cambió. Aquel joven que estaba sin fe, sin esperanza, que no sabía hacia dónde ir, recibió dirección, recibió confirmación, recibió amor, recibió, aleluya, sosiego. Y hoy puedo decirte algo: es la presencia de Dios la que cambia la vida del hombre. Y mientras muchos están leyendo libros, mientras muchos están viendo Facebook, los reels, los videos de cómo ser los mejores, de cómo tener éxito, de cómo hacer tantas cosas, yo te quiero decir algo: el único que puede cambiar tu vida, tu corazón, tu porvenir, se llama Jesucristo, el Hijo de nuestro Dios. Aleluya. Quizás hoy estás aquí y han llegado momentos en donde estás pensando: ¿y dónde está nuestro Dios? ¿Dónde estará nuestro Dios? Porque la noche de Jacob nos enseña algo distinto, amado hermano. Dios no está lejos de nosotros en ningún momento. Dios está cerca de cada uno de nosotros en todo momento. Porque la verdadera cercanía de nuestro Dios no siempre se siente suave. A veces puede sentirse profunda. A veces la presencia de Dios puede desarmarte. Pero algo te puedo decir: cuando Dios está en nuestras vidas, transforma nuestro ser, transforma nuestro intelecto, transforma nuestros planes, hace todas las cosas diferentes. Aleluya. Y en medio de la noche, cuando ya quizás Jacob no tenía más fuerzas para correr, Jacob dice algo que lo cambia todo. ¿Qué dice Jacob? No te soltaré no te soltaré, sino bendices. ¿Le habrás dicho tú eso al Señor alguna vez? Y fíjate, cuando veo que Jacob habla de esta manera, no creo que Jacob lo está haciendo en rebeldía. Tampoco creo que Jacob lo está haciendo por orgullo. Tampoco creo que Jacob lo está haciendo como una exigencia en esos momentos. Yo creo que Jacob lo hace desde algo que yo lo he denominado una hambre santa. Es el clamor de alguien que entendió que no quiere seguir lejos de la presencia del Señor, que no quiere ser igual de como está hasta este momento, que no quiere seguir batallando solo contra las situaciones del mundo día tras día. Jacob no está pidiendo otras cosas. Jacob no está pidiendo protección. Jacob no está pidiendo prosperidad, amado hermano. Jacob lo que le está diciendo es: si sigo sin tu presencia, yo no quiero seguir y no voy a poder seguir hacia adelante. Habrá alguien que pueda levantar esta mano en esta mañana y decirle: Señor, si sigo sin tu presencia, yo no puedo seguir. No me dejes salir de aquí sin tu presencia en mi vida en estos momentos, porque la madurez espiritual comienza ahí. La madurez espiritual comienza cuando dejamos de pedir ayuda desde lejos y pedimos que la presencia de Dios nos acompañe en todo momento. Cuando dejamos de decirle: Padre, bendice lo que estoy haciendo, Padre, ayúdame en esto, Padre, haz lo otro. No, la verdadera madurez espiritual comienza cuando reconocemos que la presencia de Dios es vital en nuestras vidas y le decimos: Señor, no quiero que te vayas lejos de mí. Señor, no quiero salir sin ti. Padre, no dejes que pise, aleluya, la calle si tú no vas conmigo. Esa es la verdadera madurez espiritual. La madurez espiritual, amado hermano, no se mide por lo que sabemos, no se mide por los años que estamos dentro de la iglesia. La verdadera madurez espiritual es aquel que se aferra al Señor, aun cuando todo lo que está pasando alrededor pueda estar temblando y pueda creer que nos está dando miedo. Nosotros nos aferramos a la presencia del Señor. Bendito Dios. Y la Biblia dice, y ya mismo estoy terminando, dije que iba a ser corto, directo y preciso. La Biblia dice en Génesis 32-34: y tocó el sitio del encaje, 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 y tocó el sit
de su muslo. Fíjate, Dios no lo golpea. Dios no lo empuja. Dios tampoco lo rechaza. ¿Qué dice la Biblia que hizo? Lo toca. Y ese toque deja una herida. Jacob comienza a cojear. Y desde ese momento Jacob nunca vuelve a caminar de la misma manera que como él estaba caminando. Mire, no podemos ir hasta el Señor sin que nuestra vida sea transformada y algo cambie. Siempre que llegamos al Señor, algo va a cambiar en nuestra vida y va a ser diferente. Y esa herida que Jacob tiene no era un castigo, tampoco fue un rechazo. Es la gracia del Señor mostrándose en su vida. Porque no siempre Dios nos va a sanar quitándonos la herida. A veces nos sana quitando la autosuficiencia en que usted y yo vivimos en este mundo. Jacob entra fuerte, pero sale dependiente de Dios en la siguiente mañana. Jacob entra caminando bien, pero sale cojeando, pero sale como acompañado del Señor en todo momento. Jacob ahora en cada paso que daba en su vida recordaba que él no estaba caminando solo, que había alguien que caminaba con él, que luchó con él, que está con él y que prometió que estaría con él en todo momento mediante su presencia. Y entonces Dios hace algo mucho más profundo. No le da un sermón. Dios no le da después de eso una letanía como decía mi abuela que me iba a dar cuando yo me portaba mal. No, Dios no hace nada de eso. Dios simplemente después de eso le dice: ¿cómo tú te llamas? Dios le cambia el nombre y le dice: ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Bendito Dios. Porque el nombre no es solamente como nos llaman, amados hermanos, es como nosotros muchas veces nos vemos también a solas. Es la voz que te habla por dentro. Jacob significaba luchar solo, el que empuja, el que siempre carga. Y Dios le dice: ya no te vas a llamar así, ahora te llamarás Israel, que significa el que lucha conmigo, el que ya no camina solo. Aleluya. Qué bueno Dios. Quizás hay muchos en este mundo que viven años cargando nombres que Dios nunca les ha puesto. Nombres que duelen, nombres que cansan, nombres que te persiguen. Pero cuando caminas cerca de Dios, Dios te llama tal y como Él te está viendo en estos momentos. Qué bueno saber que Dios no nos llama por nuestros errores. Qué bueno saber que Dios no nos llama por nuestro pasado. Qué bueno saber que Dios no nos llama por nuestra vida. Qué bueno saber que Dios nos llama por el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Bendito Dios. Y Jacob sale cojeando pero seguro, marcado pero afirmado, dependiente, pero ¿cómo? Maduro. Así que prepárate, porque si Dios tiene que cambiarte el nombre en esta vida. Ponte de pie en estos momentos, te dije que no va a ser muy intenso.